Bienvenidos a Real Historia, el podcast que te transporta a través del tiempo para rememorar los acontecimientos más importantes de la historia universal. Desde Asunción del Paraguay, a través de Informate PI, Emilio Urdapilleta presenta Real Historia. Sábado 25 de octubre del 2025. Se aproximan las últimas semanas de este año 2025, que pasó tan rápido, ¿eh? Pasó tan rápido el 2025 y nosotros continuamos haciendo este podcast, La Real Historia. Lo empezamos hace un par de años ya y continuamos constantemente. A veces lo sacamos semanal, en otras ocasiones quincenal, dependiendo del tiempo que nos queda para poder grabarlo dentro de nuestras ocupaciones. Y en esta ocasión estamos en el episodio número 66 de La Real Historia. 66. Y me pareció adecuado para esta jornada y para este capítulo traer a colación un interesante texto escrito o publicado por el doctor Manuel Domínguez, aproximadamente en el año 1935, estaríamos hablando, 25, en donde este gran patriota, este gran nacionalista paraguayo escribió un texto que yo considero que es uno de los mejores de su pluma, a pesar de que es breve, y que refleja con claridad el pensamiento y sobre todo la psicología de dos posturas en el Paraguay y en la historiografía paraguaya luego de la guerra de la Triple Alianza, por ejemplo. Me refiero a el libro El milagro de lo eterno. El milagro de lo eterno, que contiene una compilación de los ensayos, no tan sistemática esta compilación, pero sí muy útil de cualquier forma, de Manuel Domínguez. Y leeremos uno de ellos en particular en este programa de hoy, que, bueno, tendrá este tinte peculiar y particular. Esto es La Real Historia. ¡Muera Domínguez! Se oía gritar a la multitud enfurecida ya por 1911, que envolvió en sus complicaciones al más encumbrado de los talentos paraguayos, al decir del argentino Goicoechea Menéndez. El viento llevó la gritería, se serenó el ambiente y el maestro vilipendiado se reintegró a sus labores. La política no era un campo propicio para su espíritu brillante, sintético y amigo del diletantismo. Conoció la ascensión promisoria, las tardes declinantes, la injuria, el destierro y la consagración. Domínguez resurgía siempre. Tuvo en el Parlamento días tempestuosos cuando defendió a José II de Cuz, acusado de anexionista,
y como ministro del coronel Jara en 1911 sostuvo con singular valentía una situación acosada por la opinión que se desmoronaba sin remedio. Salvó a Decoud, pero no pudo salvar a Jara. El estudiantado iconoclasta embistió contra el maestro en actitud que parecía sancionaria, pero que resultó una herejía, además de estéril, porque la inteligencia no se apaga con gritos. Este es un texto del que estoy tomando cierta introducción para introducirnos en el pensamiento de Manuel Domínguez. El texto es de Justo Pastor Benítez, un liberal de línea más o menos tiempista, es decir, un liberal que abandonó en gran medida la filosofía liberal, gracias a Dios, y se puso en concordancia con la tradición republicana, patriótica y nacionalista del Paraguay. Y Justo Pastor Benítez reivindicó a un hombre tan ilustre como el doctor Manuel Domínguez. Aquí yo debo añadir que Manuel Domínguez, es cierto, defendió a José II Decoud, pero las acusaciones contra él, contra Decoud, fueron mucho más graves y mucho más serias de las que se quieren admitir a simple vista. Y además no logró salvarlo de todo a Decoud, porque José II se autoeliminó luego de tantas polémicas que hubo en torno a su nombre. La mayoría de ellas justificadas polémicas, puesto que formó parte de la Legión Paraguaya. José II Decoud estuvo metido muy de cerca en la conformación de los primeros partidos políticos del Paraguay, y su actuación fue siempre cuestionada, fue siempre motivo de sospechas, motivo de inquina, motivo de varios comentarios enconados, motivo de filípicas, de reprobaciones, y también alguno que otro que lo defendió a Decoud. Es triste y sumamente llamativo lo que sucedió con esta dinastía de los Decoud que tomaron el poder en el Paraguay tras la guerra de la Triple Alianza, porque no consiguieron imponerse. Y todavía más, se fueron difuminando y fueron desapareciendo como ese fruto infértil, o más bien ese árbol infértil que no deja frutos, que no deja nada productivo, que no deja nada digno de ser recordado. Algunos dirán que la creación de los partidos políticos fue el gran éxito o el gran mérito de los Decoud. En fin, no es la intención mía hablar ahora de estos personajes nefastos, pero tanto Héctor Francisco Decoud como José II Decoud, los dos más prominentes de esta familia de legionarios, ninguno de ellos trascendió, ninguno de ellos dejó escuela, ninguno de ellos plantó una estaca en el Paraguay que pudiera ser digna de recordación. Al contrario, José II, como ya dije, se eliminó, se autoeliminó, dejándole una patética carta a su esposa. Y Héctor Francisco Decoud se le atribuye haber tenido supuestamente varios hijos fuera de su matrimonio, cosa que me parece que es una mera acusación por parte de sus enemigos políticos, porque él no reconoció a ningún hijo y se casó con Adelina Flora López, que era hija de Inocencia López Carrillo, hermana del Mariscal López, y del no reconocida bastarda de el general José Antonio Correa da Cámara, el vizconde de Pelotas. Y Héctor Francisco Decoud no dejó descendencia con Flora Adelina López. No dejó descendencia. Esto es, murió estéril la mujer
Flor Adelina, lastimosamente, según se sabe, y Héctor Francisco de Cut, estéril también él. O sea, la esterilidad es, el suicidio y la esterilidad es lo que caracteriza a los de Cut. Y Manuel Domínguez los defendió especialmente a José II. Cosas de él, cosas de Manuel Domínguez, de su estilo propio, personal, inclasificable, un diletante, como dirían por ahí. Imposible de encasillarlo a Manuel Domínguez, más allá de su nacionalismo, que nadie pone en duda el nacionalismo de Manuel Domínguez. Sigamos leyendo un poco sobre el Manuel Domínguez, antes de hablar o antes de leer su texto, el que nos trae para hoy. Estamos haciendo esta introducción, me parece útil e interesante. Nació en Itagüá, jardín del pasado, donde se teje el ñandutí en 1867. Interesante porque Domínguez es hijo de la Guerra de la Triple Alianza, ¿eh? Muy interesante. Creció en el ambiente empobrecido, continúa Justo Pastor Benítez, de la posguerra. Su niñez transcurrió entre los escombros de la patria, bebió en la infancia la leche del dolor, por eso su patriotismo era agresivo y orgulloso. Se sentía hijo de una raza insometible. Inició su carrera como ordenanza en La Democracia de Ignacio Ibarra, cursó el Colegio Nacional, fue maestro de primeras letras, tuvo su florido amanecer. Estudió jurisprudencia en la Facultad de Derecho sin dejarse absorber por la disciplina estricta. El público saludó con esperanza la aparición de aquella alondra. Esta forma de escribir de Justo Pastor Benítez, que es medio espasmódica, muy espasmódica y muy cortadiza, voy a usar esa palabra, cortadiza la forma de escribir que tiene. Es como que no desarrolla del todo sus ideas, necesita el punto y aparte y el punto seguido todo el tiempo, en fin. El público saludó con esperanza la aparición de aquella alondra, sigue diciendo Justo Pastor Benítez. En el primer periodo publicó sus estudios sobre la instrucción pública en el pasado, sus juicios vindicatorios sobre Carlos Antonio López y sus invectivas contra el doctor Francia, e hizo felices incursiones en la historia nacional. Alimentó su lirismo en la filosofía progresista y en los escritores franceses del siglo XIX, de los cuales aprendió el método, la lógica de las ideas y la claridad. Ernesto Renan le sirvió de modelo con su agnosticismo elegante, y Eugenio Pelletan le hizo amar la elocuencia grávida de ideas. Pronto se emancipó de toda capilla, dueño ya de una selecta cultura y de un estilo personalísimo. En una nota al pie de página, los editores de este libro, que se publicó en Buenos Aires, dicho sea de paso, nos dicen que realmente nació en la ciudad de Pilar el doctor Manuel Domínguez y no en Itagüá como se creía antes. Es cierto que vivió mucho tiempo en Itagüá, pero nació en Pilar. Y podríamos seguir leyendo aquí lo que dice Justo Pastor Benítez. Retomo un pequeño fragmento a partir de acá. Dice: El alma de la raza, su obra capital, resulta una selección de monografías. Su estilo era inconfundible, no necesitaba subescribir sus artículos como que eran retratos suyos. Su memoria le permitía retener extensos poemas y aforismos filosóficos, pero también le llevaba a veces a abusar de la cita, sin necesitar del aval de autoridad alguna para sus opiniones, etcétera, etcétera, etcétera. Y podríamos cerrar diciendo la parte final de esta biografía breve, y nos dice Benítez, Justo Pastor Benítez, respecto a Manuel Domínguez, lo siguiente: desplegó el mayor esfuerzo de su vida en la defensa del Chaco. Además de la exposición sintética de los títulos históricos, se le deben aportes como la tesis de la jurisdicción del Obispado de Asunción,
la verificación de las expediciones a través del Chaco y los actos posesorios que completaban los títulos al territorio de la margen derecha del río. Los últimos pasos de su vida fueron consagrados a esa tarea. El esteta abrió camino al patriota. Su armoniosa palabra, sus disertaciones convincentes, prepararon el espíritu público para enfrentar la guerra de 1932 a 1935. Fue el déroulé de esa jornada, el numen de la nueva epopeya, un chispeante paladín de la nación. Quizá la más brillante de las facetas de su personalidad proteiforme sea la de investigador de la historia, para cuya tarea poseía método, imaginación y espíritu crítico. Tomaba un hilo y lo seguía durante años, sumaba indicios, descartaba errores, formulaba hipótesis y las verificaba con paciencia hasta establecer la verdad, toda la verdad posible de desentrañar del frío seno del pasado. Revivía los cuadros con rasgos pictóricos y emoción de poeta. La Sierra del Plata tiene la belleza de una reconstrucción de Cuvier. Domínguez fue esencialmente un animador. Enalteció las cualidades de su pueblo, vindicó a su raza con pruebas históricas y la floración de su peregrino ingenio lleno de luz, colorido y euritmia. Murió en Asunción en 1935. Como dijimos, este es Justo Pastor Benítez, en su famoso libro El Solar Guaraní, en donde le dedica varias palabras a muchos importantes pensadores del Paraguay. Creo que es una interesante introducción para penetrar lentamente en el pensamiento del doctor Manuel Domínguez. Es importante señalar que fue diputado, fue ministro de Relaciones Exteriores y fue también vicepresidente de la República del Paraguay. Así es que ocupó cargos muy importantes a lo largo de su vida. Y el texto que vamos a leer de Manuel Domínguez es El patriota y el traidor, de su libro El milagro de lo eterno. Páginas 117 a 124, ni siquiera es muy largo, pero sin embargo tiene toda esa prístina calidad de Domínguez. Aquí van a ver y van a percibir cómo era el estilo literario de Manuel Domínguez. Creo que es una de las plumas más estilizadas y más floridas en la prosa, al menos, prosista al menos, del Paraguay, de esa época del Paraguay, de la reconstrucción nacional del Paraguay, de la posguerra de la Triple Alianza, del Paraguay de entreguerras, digámoslo así, entre la Guerra Grande, que terminó en 1870, y la Guerra del Chaco, que terminó en el 1935. En el 32 estalló la Guerra del Chaco. Entonces podríamos decir que es unos 62 años, 60, digámoslo así, que lo podríamos titular el Paraguay de entreguerras, para llamarlo de una forma muy general. Ese periodo obviamente que tiene sus divisiones y subdivisiones. Historiográficamente hablando, podemos dividirlo de varias formas. No es la cuestión acá. Pero Manuel Domínguez pertenece a ese periodo, el Paraguay de entreguerra, y dijo y escribió textos como el que vamos a leer a continuación. El patriota y el traidor, de Manuel Domínguez. Nadie es héroe contra su patria. Víctor Hugo. Ese es el acápite de este ensayo. Nadie es héroe contra su patria. Víctor Hugo, escritor francés. Y comienza Domínguez diciendo lo siguiente.
Es interesante la psicología comparada del patriota y del antipatriota, después llamado legionario. Entre ellos mediaba un abismo. El patriota era el paraguayo con todas las ideas y los sentimientos de su raza. En él vivía la tradición y palpitaba el orgullo de sus antepasados. Había ido al extranjero pocas veces. Su horizonte era limitado. El Paraguay era su mundo. En él estaban todas las predisposiciones ancestrales que determinan el espíritu nacional. Alma fuerte y honrada, prefería perecer antes que renunciar a la patria en que vivía. Pruebas. El Paraguay es inconquistable, decía el acta que ratifica nuestra independencia. Audacia de expresión en que debe verse la resolución irrevocable de ser nación a toda costa. Pena de muerte contra el traidor, escribía C. en la Constitución del 44. Su primer periódico se llamó El Paraguayo Independiente y su primer número empezaba con el conocido lema de Independencia o muerte, reto a Rosas, y todo ello reflejaba un estado intenso del espíritu patriótico. Era la voz del ejército invisible de los muertos hablando de la patria en el corazón de los vivos. Y el antipatriota o porteñista era el contrabandista en los últimos tiempos del coloniaje, casi siempre de origen santafesino o bonaerense. Estaba enteramente ausente en él la idea de la patria. Perjudicado por el aislamiento del Paraguay en sus correrías de contrabandista, veía las cosas de este país con los ojos del mercader medio extranjero. Le parecía ridículo sacrificar positivos intereses comerciales a una patria que no podía entrar en su cabeza. Casi siempre en Buenos Aires o en Santa Fe, sordo a la voz de la raza, ignoraba nuestras virtudes, nuestros recursos, no sentía nuestro orgullo. La patria de que oía hablar le parecía locura auténtica. Hay un abismo insalvable entre la fe creadora de cielos y de patrias y la diferencia estéril como la higuera maldita. Prosigue Manuel Domínguez. Y en el caso, se trataba de algo peor que la indiferencia. El porteñista odiaba profundamente al Paraguay. Véase cómo o por qué. Creía que los dictadores crearon a la patria paraguaya para su uso y abuso, por egoísmo, y porque esos dictadores le perseguían por antipatriota, confundía en un mismo odio violento a esa patria y a sus supuestos creadores. El Paraguay y el doctor Francia, el Paraguay y los López eran idéntica cosa en su concepto de plebeyo formado con los rencores taciturnos. De allí que en ocasiones a los patriotas nomínase López-guayos, concepto que delata el fondo de su alma. El error en que todavía caen algunos era grosero. ¿Cómo un hombre, ni dos o tres, pueden crear una nación? El sentimiento en que se funda es de una larga evolución, viene de oscuras lejanías, de los confines de la historia. Es flor, en fin, de un proceso de siglos. Adóptese la definición que se quiera. Unidad étnica con fisionomía propia, familia dilatada, rico legado de recuerdos. Siempre saldrá que la patria es el resultado de la geografía, la raza y la historia. La idea nacional, aunque vaga y confusa, estaba ya en la mente de los paraguayos que en 1645 se sublevaron contra el jesuita, aliado del poder real, y era más clara y precisa en 1724, cuando nuestros comuneros, en sus actas memorables, marchando contra los ejércitos del rey, invocaban a la patria. Nota mía al pie de página, nota mía de Emilio Urdapilleta al pie de página. Aquí hay un poco de la mitología de los comuneros y de la mitología antijesuítica.
que es propia del relato revolucionario, progresista, liberal del siglo XIX y de la que lamentablemente también bebió mucho Manuel Domínguez. O sea, el pensamiento de muchos novecentistas paraguayos, de muchos eh, entreguerristas paraguayos como Manuel Domínguez, lastimosamente tiene también algunos defectos en mi humilde postura y opinión al respecto de estos temas, como los comuneros, los jesuitas. Ellos siguen una línea muy marcada ideológica en ese sentido. Pero bueno, continuemos con el doctor Manuel Domínguez, muy respetable y muy admirado por mi parte también, ¿verdad? Con las diferencias que tengo con su pensamiento y de todas formas le respeto y le admiro bastante. Y esa idea, que ya era sentimiento irresistible, derrotó a Belgrano antes de toda dictadura. Desde este punto de vista superior, no fueron los dictadores quienes crearon a la nación paraguaya, y sí esta a aquellos para defenderse contra vecinos y traidores peligrosos. Jamás prevalece uno contra todos, decía Carlos Antonio López en el Paraguayo Independiente número 101, refutando la tesis de Somellera de que la independencia del Paraguay se debía exclusivamente al doctor Francia. El presidente de la República, decía otra vez, en su marcha política y al sostener con firmeza la independencia del Paraguay, no hace más que seguir el impulso y la decisión del pueblo paraguayo. Idem número 77. Es lo que decimos en el texto. El jefe de Estado en tales casos representa un estado del espíritu público. Es el intérprete del sentimiento colectivo. Si el gobierno de la República renunciara a la independencia, se pondría en lucha con el sentimiento nacional, insistía don Carlos Antonio López. Idem número 86. Con idem se refiere Manuel Domínguez al periódico El Paraguayo Independiente. Y continuamos, donde se ve que el enunciado del teorema ha de ser al revés. En un tirano no veo un hombre, sino una época, decía el doctor Tejedor, con asombro de los tontos que simplificaban un fenómeno social complejo encarnando en Rosas todo el mal. Se refiere a Juan Manuel de Rosas, el general y caudillo argentino bonaerense, un gran hombre también. Paraguay tuvo sus momentos de discrepancias graves con Rosas, una guerra incluso con el general Rosas, pero eh, nadie le quita a Rosas que fue un gran estadista y un hombre que tenía una visión clara de lo que se tenía que hacer en ese momento. Cometió errores como por ejemplo no aliarse con Paraguay. No aliarse con Paraguay fue el error de Rosas. Pero esa es otra cuestión mía, una nota a pie de página mía también. Y continuamos con Domínguez. El tirano no es un aerolito caído del cielo, escribía Taine, y es instrumento de los mismos a quienes parece oprimir, inculcaba Cousin, punto de vista que siempre escapó a los unitarios. A veces la multitud está enferma, convierte a la patria en un infierno y entonces al tirano, su intérprete, aconseja crímenes como Lady Macbeth, caso de la multitud argentina bajo Rosas. Procesar a Rosas sería procesar al pueblo, su cómplice, pronunciaba Frías. Y la multitud del Paraguay estaba sana, pero tenía que matar al porteñismo, extirpar este cáncer roedor del organismo nacional y además defenderse contra los vecinos, y respondiendo a esta necesidad hizo surgir a Francia y los dos López. ¿Por qué ahora ya no son posibles esos dictadores? Ha cambiado el conjunto de causas, el múltiple y confuso engranaje de necesidades geográficas e históricas que los creó. Y el porteñista no veía ni quería ver nada de esto. Nadie le apeaba de la idea infantil de que Francia y los López eran culpables de que hubiese la patria paraguaya. Lo que veía era la natural aversión del Paraguay a su importante persona,
y por ello jamás intentó un movimiento revolucionario con recursos propios. Y esa convicción de su impotencia le ponía furioso, y en su furia hacía lo que los 30.000 emigrados de Francia: vengarse desacreditando al gobierno del Paraguay y al Paraguay mismo, creando y propagando la fama de las supuestas tiranías, sin fijarse en que en Buenos Aires, bajo Rosas, se soportaban peores tiranías, ni en que a veces sus padres le estaban desmintiendo con ser fieles servidores del doctor Francia. Pero sobre todo, buscaba aliarse aunque sea con el demonio para venir contra su patria. Primero con Belgrano, después con Ramírez y Dorrego, más tarde con Rosas y enseguida con Mitre. El motor de su voluntad era siempre el odio y su medio la traición. El legionarismo, transformación del porteñismo, se alistó en el ejército enemigo pretextando que la guerra no era a la patria. Pero cuando publicado el tratado pérfido se descubrió la patraña, ninguno tiró las armas que ante el propósito cierto de descuartizar al Paraguay. Ninguno tiró las armas ante el propósito cierto de descuartizar al Paraguay. ¿No habían propuesto a Rosas la conquista de nuestra patria en 1851, cuando todavía no había mariscal, tirano ni guerra? Se pregunta Manuel Domínguez. En 1851 continúa, cuando todavía no había tirano, guerra ni mariscal, Carlos Loizaga y Fernando Iturburu, en nombre de un comité compuesto de los mismos y de Manuel Pedro de Peña, Serapio Machaín, Luciano Recalde y Salvador Jovellanos, presentaron a Rosas un plan de invasión al Paraguay. De aceptar Rosas dicho plan, todos los paraguayos somos ya de vuestra excelencia. Los del plan pedían marchar con el ejército argentino en cualquier carácter. El de Baqueanos, por ejemplo. O el de Baqueanos Verbigracia, pone Domínguez. El de Baqueanos Verbigracia. Rosas conseguiría, retoma Domínguez, con ese importante contingente, la reincorporación del Paraguay a la República Argentina bajo el paternal gobierno de vuestra excelencia. Exposición 17 sobre 1851, Saldías, Historia de la República y la Confederación Argentina. Juan E. Oleari rescató en hoja suelta esta infamante exposición. Resalta y repite Manuel Domínguez. Es que Oleari, y acá yo hago una nota al pie de página de nuevo, un comentario a los márgenes. Oleari nunca inventó nada. Oleari siempre encontró y siempre rescató y siempre accedió a documentos, archivos y piezas documentales que demostraron sus tesis, sus posturas. Y una de ellas es la existencia de este grupo de legionarios que ya en 1851, como bien está apuntando aquí Manuel Domínguez, buscaban la anexión de Paraguay a Buenos Aires bajo la égida del gobierno del general don Juan Manuel de Rosas. Y Rosas, dicho sea de paso, les despreciaba a los legionarios. Les despreciaba a los legionarios. Les recibía, obviamente, les escuchaba, pero les despreciaba. Les tenía un profundo repelús hacia él. Pero bueno, sigamos. Continúa Manuel Domínguez. El legionario perdió a Robles y a Estigarribia, delató nuestra posición de Curuzú, guió al enemigo anulando nuestra ventaja, el conocimiento del terreno. Sus bocas eran inmundas, decía el mariscal López, vale decir, la boca de esos miserables. Y ese legionario, ¿cómo iba a comprender al patriota? Sea el siguiente rasgo típico donde se ve que los enemigos nobles estaban más cerca del patriota
que el legionario irreductible e implacable, el miserable. Cuando en la creencia de que terminaba la guerra, capituló Angostura, el teniente Fariña, prisionero, quedó triste y se aislaba inconsolable. Y entonces enemigos generosos le rodearon y se empeñaron en consolar al valiente, diciéndole que al fin terminaban las calamidades de la terrible lucha. Pero el héroe, con lágrimas en los ojos, contestaba: sí, ¿y la patria? ¿Y mi pobre Paraguay? Su acento de tristeza infinita conmovió a argentinos y brasileños, menos a algunos legionarios que estaban allí, los cuales se burlaron del sollozo del héroe. Los que nos llamaban López Guayos en su dicción villanesca y pidieron a Rosas la conquista de la provincia del Paraguay y delataban nuestros planes militares pasándose al enemigo, caso de Corrales, y eran tan miserables que degollaban a nuestros heridos en las cordilleras, no podían sentir lo que sintió el corazón del teniente Fariña, oprimido por un torno ante la patria moribunda. Ya se sabe que reían nuestras derrotas y lloraban nuestras victorias. Villanos miserables. Y como se mofaron del dolor del patriota, continuaron después de la guerra mofándose de cuanto era nuestro legítimo orgullo. Hostiles a nuestras glorias, ya que no pudieron matar a la patria borrándola del mapa, se ensañaron en nuestra magnífica defensa, la desfiguraron con chismes, buscando secar la fuente pura del sentimiento nacional, que es manera y muy infernal de matar naciones. Invirtieron los valores históricos, trocaron los factores alevosamente sobre las ruinas de la patria. Nuestros héroes eran despreciados y grandes hombres los pigmeos a quienes sirvieron de vaqueanos. Mordieron la memoria del gran mariscal López, quien en vida no les hubiera concedido ni el honor de un escupitazo, y endiosaron a Mitre, quien, a pesar de su pequeñez, los despreciaba también. Otra vez, 1000 veces miserables. Yo no sé, decía Mitre, si estos legionarios son muy perversos o muy tontos. ¿No saben acaso que vamos a destruir su hermosa patria? Y así se va elevando la temperatura y van subiendo, va ebulliendo el texto del doctor Manuel Domínguez. Ahí ya ven cómo era su estilo, ¿eh? Bastante expresivo, bastante penetrante también, ¿eh? Prosigue. Era de ritual en su jerga insípida de plebeyos maldecir de los tiranos a cuento de todo y sin venir a cuento. De esos tiranos infinitamente más honrados que todos los legionarios. Porteñistas que se humillaron a Rosas como perros y le pidieron la conquista del Paraguay, firmaron los tratados que mutilaban nuestro territorio defendido con tanta entereza por los malditos tiranos. Y algunos de ellos eran tan desinteresados que en tiempo de Carlos Antonio López, en odio a la tiranía, se quedaron con 1.000.000 de pesos oro pertenecientes al Paraguay. ¿Por qué no había de estafarse al gobierno de los López Guayos? Loizaga no hizo sino aceptar el borrador que le propuso Cotellipe. No hizo sino asentir a todo lo que quería el brasileño. Este se apropió de 1/3 del territorio del vencido. La deuda de guerra quedó sobre el Paraguay como la espada de Damocles. Era tan grande lo obtenido que hasta Cotellipe se asustó. Llegó a escribir Ernesto Quesada, el tratadista argentino, en su libro La política argentino-paraguaya. Dice Manuel Domínguez. Y continúa. De tal manera dislocaron las cosas en una sociedad desorganizada por la guerra, que después nos ha costado Dios y ayuda volverlas a su sitio.
Oleari vino obligado a sudar tinta 28 años. Y lo peor, lo mejor, es que los legionarios, estos miserables perros de Rosas, contagiaron sus odios feroces a algunos que repetían sus letanías viscosas contra los tiranos. Entre esos contagiados no faltan píndaros con vejiga, escapados de Tontópolis, perseguidos por la pifia matadora. Pero a estos pobres diablos y a aquellos malvados de remate los sepultó la energía suave, silenciosa y formidable de la raza. Muy simpático como Domínguez, eh, Domínguez le enrostra a mucha gente haber seguido o haberse plegado al discurso ridículo de los legionarios y de los antilopistas, que son sus herederos. Eh, y los dice aquí: contagiados no faltan píndaros con vejiga, escapados de Tontópolis, perseguidos por la pifia matadora. O sea, totalmente estrafalarios que insisten en la pifia, ¿verdad? O sea, insisten en estar totalmente equivocados en la percepción de la historia del Paraguay. Y bueno, nosotros en esto estamos completamente con Domínguez. No así en su ataque inmisericordia contra Rosas. Es cierto que Paraguay estuvo en guerra con Rosas. Es cierto que combatió, que hubo batallas que se quieren ocultar, dicho sea de paso. Es cierto que los López recogieron el laurel de la victoria en 1852 también, a pesar de que no se plegaron en la parte final de esta contienda a la alianza brasileño unitaria, digámoslo así, contra Rosas. Pero Rosas es un personaje también muy interesante y muy complejo, que hay que verlo con sus aciertos y sus desaciertos, como todos los grandes hombres de la historia. Rosas es un grande que cometió, como ya dije al comienzo, el desatino de no haberse aliado con el Paraguay, de haberse resistido a formar una alianza con Paraguay y haberle reconocido al Paraguay su independencia o su autonomía plena. Él quiso tener al Paraguay bajo su control, bajo su égida, bajo su mandato o bajo el dominio de Buenos Aires, y eso fue el error ahí, lastimosamente. ¿Qué hubiera pasado si Rosas y los López se entendían mejor y se aliaran? Conste que los López ofrecieron la alianza, lo plantearon, pero este es un tema aparte. Este es un tema aparte. Solamente señalo eso, anotación marginal que hago allí para matizar un poco, ¿verdad? Para matizar un poco. Retoma Manuel Domínguez. Pero a estos pobres diablos, se refiere a los legionarios, y a aquellos malvados de remate, los sepultó la energía suave, silenciosa y formidable de la raza. Y el patriota, el hombre de fe, creyente en la religión del patriotismo, quedó triunfante, dueño del terreno, con su bella patria, aunque mutilada. Y el legionario protervo desapareció de nuestra historia, cubierto con el velo del parricida, o si se quiere, está a donde le llevó su maldad de medio siglo. Se ven los dos destinos, el del patriota y el del legionario, en la prosodia de Fariña Núñez. Y vives todavía, tú no has muerto, tú no puedes morir como el villano que tinto en sangre y de baldón cubierto, luchó sin altivez contra el hermano. No es desdichado el perseguido, sino el perseguidor, gritaba un santo, San Jerónimo. Y no puede darse destino peor que el de rodar a través de los siglos con el rótulo infamante de traidor sobre la frente. El sollozo del héroe, poema que en angostura resumía el sentimiento de la patria, mató a ese villano, a ese miserable remordimiento
de la raza. Concluye allí Manuel Domínguez este breve texto, este breve ensayo que hizo sobre la psicología del patriota y del traidor. El patriota y el traidor, en su libro El milagro de lo eterno, en las páginas 117 a 124. Este libro se publicó en Buenos Aires, Argentina, en el año 1948 en los talleres gráficos Indoamérica. El milagro de lo eterno y otros ensayos del doctor Manuel Domínguez. Una auténtica joya que yo poseo y que contiene estos textos, más bien diría yo, lo que lo hace valioso y lo que lo hace maravilloso es el hecho de que utiliza esa su pluma tan estilizada y tan potente, Manuel Domínguez, para denostar contra no solo el legionario como un ser y como una encarnación de un estilo antiparaguayo que se traza inclusive desde sus inicios en el porteñismo. Y por cierto que hay que señalar que hay maravillosas personas bonaerenses de Buenos Aires que son brillantes y son paraguayistas como ellos solos y que entienden también que una cosa es la Buenos Aires provincia, la Buenos Aires ciudad, de nobles patriotas que fueron establecidos o fundados por paraguayos, guaraníes que vinieron con Juan de Garay desde Asunción en 1580 y fundaron la actual ciudad de Buenos Aires. Y se sienten también muy orgullosos y muy hermanados con el Paraguay y comprenden perfectamente la tragedia del Paraguay en la Guerra de la Triple Alianza. Y yo le tengo el máximo de los cariños a los bonaerenses auténticos. Pero aquí lo que hay que diferenciar es el bonaerense y el porteño, incluso del porteñismo como concepto ideológico, como concepto como un leitmotiv, motivo conductor, que probablemente haya sido la causa principal de la escisión y de la segregación de las diferentes provincias del antiguo virreinato del Plata. Porque alguna vez se tendrá que contar esa historia de una forma más adecuada y más correcta. Yo trato de hacerlo muchas veces con mis medios, quizás son insuficientes o bueno, con lo mucho o con lo poco que puedo ofrecer, pero relatar este evento de las independencias y este drama de todos los pueblos del antiguo virreinato de las provincias del Plata, del Río de la Plata, que se vieron, digamos, ante el embate de una revolución inesperada y de unas decisiones inesperadas que se fueron tomando en Buenos Aires, en el puerto de Buenos Aires, por un grupo muy pequeño de revolucionarios que pretendieron imponer su autoridad, su pretendida autoridad, su falsa autoridad, su ilegítima autoridad, su ilícita autoridad, es decir, su no autoridad sobre el resto de las provincias. Y era lógico, tanto como razonable y hasta natural, si se quiere, que las demás provincias ejerciesen resistencia a estos usurpadores que se pretendían a sí mismos la cabeza del virreinato, cuando todas las provincias tenían derecho a plantear sus propias prerrogativas y sus propias ideas de lo que se tenía que hacer en ese momento tan grave para todos. Era natural y era de total lógica que Paraguay dijera que no reconocían autoridad de ninguna junta que se formase en Buenos Aires de forma espontánea y sin que hubiese algún acuerdo ni que hubiese algún reconocimiento explícito de las
legítimas autoridades al respecto de su validez o no. No sé si me explico. O sea, era natural que Paraguay dijese, ¿saben qué? Ustedes no tienen autoridad alguna. Le expulsaron a los virreyes, que fueron legítimamente puestos por nuestros monarcas. Le fusilaron después a Liniers, al que ustedes le derrocaron. Le desconocieron a Francisco de Lío, le desconocieron a Vigodet, le echaron a Sobremonte sin preguntarnos, le echaron a... Y sí, a Cisneros también lo echaron sin preguntarle a nadie. Y ahora ustedes quieren venir a darnos órdenes y nosotros estamos acá con nuestro gobernador, que puede ser bueno o malo, es otra cuestión, pero es nuestro gobernador, nuestro propio cabildo. Entonces de ustedes porteñistas, revolucionarios, no nos referimos a los porteños en general ni a los bonaerenses, sino a esta ideología porteñista que evolucionó en lo que hoy es el unitarismo liberal de la actualidad. ¿Ustedes con qué autoridad pretenden imponerse a nosotros? Era natural que eso iba a suceder. Entonces los propios causantes de la escisión y de la segregación del Río de la Plata son los porteñistas. Bien lo apunta también, y bien apunta Domínguez allí sus dardos. Hace una correcta medición y un certero disparo allí en ese aspecto. Y el legionario no es otra cosa sino la continuación de esta idea porteñista anexionista que es totalmente contraria a la tradición histórica de nuestros pueblos rioplatenses. Totalmente contraria a la tradición histórica de nuestros pueblos rioplatenses. Allí apunta muy bien Domínguez y acierta. Esta era la ocasión especial en la que se me ocurrió hablarles del tema. Así es que, bueno, les leí el texto del doctor Manuel Domínguez, un gran pensador y prosista paraguayo que fue vicepresidente de la República también. Diputado, diplomático, cumplió varias funciones. Espero que les haya gustado. Síganos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, X, etcétera, etcétera, Spotify, donde sea. Y si Dios así nos lo permite, nos reencontraremos el próximo sábado para una nueva edición de La Real Historia. Hasta entonces.